las manos, usar alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos, hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. Esta noche estamos en la celebración de 30 años de historias, homenaje a obras y autores ganadores del Concurso Nacional de Novela y Cuento de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Contaremos con la presencia de Juan Carlos Restrepo, ganador de la categoría Cuento en 1900, ganador de la categoría Cuento en 1998 y de Novela en 2007. Sandra Castrillón, ganadora de Cuento en 2005. David Gil, ganador en 2017 de Novela. Y ellos estarán en diálogo con Mario Jursic, periodista, editor y escritor. Los dejo primero con Mario Jursic y Natalia Figueroa, vicepresidenta de Comunicaciones y Mercadeo. Recibámoslos con un aplauso de bienvenida y feliz noche. Buenas noches a todos. Les agradecemos su presencia acá. Todos ustedes saben que la vida pública en los últimos meses no fue tan nutrida como de costumbre y las ferias de manera incipiente están ayudando a recuperarla. Este concurso que nos convoca hoy, el de Cuento y Novela de la Cámara de Comercio de Medellín, ya cumplió 30 años. Eso se dice con muchísima facilidad, pero cuando uno lo considera en el transcurso de las instituciones culturales colombianas es verdaderamente admirable. No hay en este momento ningún otro concurso literario ni de otras modalidades que tenga la continuidad que ha tenido este premio y que está, como se los mostraremos ahorita en el curso de la conversación, iniciando una transformación para los 30 años siguientes. Natalia, gracias por estar aquí. A estas alturas ya hay una serie de datos sobre todo lo que ha representado el concurso a lo largo de estos 30 años que son impresionantes. Algunas de esas cifras me gustaría que se las contaras al público porque realmente lo que muestran es muy, muy diciente. Gracias, Mario, un saludo a todos y especialmente a los escritores que han sido ganadores de este concurso y que nos van a acompañar en la noche de hoy. Sí, el concurso, llevamos 15 ediciones de este concurso, porque este concurso, cada convocatoria dura 2 años, es una particularidad que tiene este premio, hay un año de convocatoria y un año de premiación. Lo segundo es que llevamos 30 obras premiadas en la historia de este concurso que nos dejan muy satisfechos y que, digamos, logran mostrar un poco cuál es esa perspectiva de los escritores colombianos y esa manera que tienen ellos de ver la realidad, ¿cierto? Todos ven a una Medellín distintos, todos ven una Colombia diferente y es muy interesante cuando uno lee todas las obras ganadoras del concurso. Por otro lado, tendríamos que destacar que hemos tenido 5 mujeres ganadoras en el concurso, eso es muy, muy importante de destacar. Hoy tenemos a Sandra, Sandra fue la segunda mujer que ganó en la historia del concurso y bueno, también debo decir que han participado alrededor de 5.117 escritores nacionales durante estos 30 años, así que sí se va configurando como una plataforma para impulsar a los nuevos escritores en Colombia. Si a cualquiera de alguno de ustedes les da curiosidad leer alguna de estas obras, la Cámara tiene una página web
en que todas están para consulta gratuita. Desde la primera, que es un libro que se ha vuelto parte del canon de la literatura colombiana, que es la muy conocida obra de Fernando Molano, hasta libros de autores que fueron su primer libro en algunos casos. Todos están para quienes lo quieran leer así. Natalia, el concurso, dije ahorita, está empezando un proceso de transformación después de 30 años. ¿En qué va a consistir puntualmente? Sí, en estos 30 años nos planteamos un reto, era cómo podíamos seguir evolucionando y mantener ese objetivo que hemos tenido desde el principio, y es servir de plataforma para los nuevos escritores, cómo podíamos seguir aportando y generar un valor agregado. Y logramos traer como novedad y noticia para esta edición una alianza que acabamos de configurar con Penguin Random House Colombia, en la que a partir de ahora los ganadores del concurso van a ser editados, promocionados por Penguin Random House con su sello. Así que yo creo que esa es una muy buena noticia, porque para parte del premio hoy de este concurso también va a ser la posibilidad de que una gran editorial como lo es Penguin pues inicie con estos nuevos escritores y en el mundo, digamos, comercial, ¿cierto? Y yo creo que eso hace parte de lo que van necesitando nuestros nuevos escritores. En este momento está abierta la nueva convocatoria. ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los requisitos? Las personas que estén interesadas, ¿qué deben hacer para enviar sus libros o de novela o de cuento? La convocatoria se abrió desde el 9 de agosto, va a estar hasta el 5 de diciembre. Nosotros tenemos un portal, bien sea por la Cámara de Comercio o el www.novela y cuento. Ahí pueden encontrar toda la información muy detallada de las condiciones, pero es muy sencillo. Hoy el mundo digital nos ha permitido que la gente participe, nos mande su obra a través de este medio y de este canal. Hay dos condiciones claras. Una es que sea obra inédita, porque este es un concurso de obra inédita, eso es muy importante resaltarlo. Y lo segundo es que es para colombianos, ¿cierto? Bien sea nacionalizados, pero personas colombianas, no importa dónde estén residiendo, eso no pasa nada. De hecho, nuestro último ganador de novela es un colombiano que está radicado hace 30 años en Canadá. Entonces, pues, bienvenidos todos los que quieran participar. La invitación es que entren al sitio web, miren las condiciones y que se animen a participar, a mandar la obra. Esa es como la gran invitación. Bueno, Natalia, gracias. Y si no tienes nada más para añadir, pues vamos a nuestros 3 invitados a pedirles que suban, por favor, para tener la conversación sobre sus libros. Gracias. Nati. Eso, ¿vio? Quieto. Las 3 personas que nos acompañan acá, como se anunció antes, ganaron, bueno, Juan Carlos, creo que solo él puede contar esa historia en la literatura colombiana, alguien que haya ganado primero la modalidad de cuento y posteriormente la de novela. Bueno, Sandra, que ganó también con un libro de cuentos, y David, que es uno de los ganadores más recientes. Los libros, aparte, digamos, de estar unidos por un fino hilo antioqueño, son muy diferentes entre sí. Voy a tratar de hacerles preguntas que permitan cierta globalidad, pero que cada uno responda según lo que sea su propio libro. Pero antes de eso, una vez me preguntaron en la Cámara que si estos premios le concedían algún tipo de celebridad a las personas que participaban. Y yo les puse un ejemplo, Santiago Gallego, que es un escritor también antioqueño joven, que ganó recientemente una de las modalidades de cuento. Él tiene una página en Facebook y otra página en la cual participa con unos amigos que no tienen que ver con el mundo de la literatura, sino que juegan fútbol juntos. Y la prueba de la celebridad es que después de haber ganado el concurso,
todos en la página de Facebook le estaban pidiendo plata prestada. O sea que el concurso da cierta fama. Lo que les quiero preguntar una cosa, había una diferencia bastante grande en presentarse a un concurso de estos en el 98, cuando tú participaste, que hacerlo cuando tú mandaste en el 2016 el libro. Con eso quiero decir que la industria editorial se transformó. Entonces, hoy en día, los motivos para participar en un concurso no parecen tan visibles, o por lo menos a mí no me los parece. Quisiera que empezáramos por ahí. ¿Por qué cada uno de ustedes decidió mandar a este concurso en específico el libro que tenían preparado? ¿Quieres empezar tú? Sí, está bien. Yo tenía esa novela lista. Yo estaba viviendo en Canadá, curiosamente antes. Yo llegué un mes antes de que se terminara el plazo para entregarla. Y la entregué. ¿Se está escuchando bien? Sí. Y la entregué el último día de la convocatoria, como siempre. Creo que la entregué porque un amigo mío escritor la había leído antes, un escritor que se llama David Betancourt, de acá de Medellín, que él ha salido publicado en Planeta y en Random House también, y le pareció muy buena. Y uno siempre necesita que alguien le diga que lo que uno escribe es bueno, porque uno no termina de estar satisfecho. Entonces, después de que me rechazaran en 8 editoriales o 9, la mandé al concurso no, de hecho la mandé antes, pero entonces mientras estaba el concurso la mandé a las editoriales y me gané el concurso como 2 meses después del último rechazo, de que la última editorial, la que había solicitado que lo publicaran, me dijera que no. La literatura da revanchas muy bellas, definitivamente, y la mandé porque la habían leído personas en las que yo confío, que son buenos lectores, y bueno, confiaba pero en el fondo también tenía como un pesimismo, como siento que lo tenemos todos cuando digamos que uno dice como, es imposible entre tanta gente que yo me lo vaya a ganar. Entonces termina siendo una sorpresa tremenda. Sandra, si no estoy mal, Odios, que es el libro con el cual ganaste el concurso, fue tu primer libro. ¿Qué había en la trastienda? ¿Qué te motivó a mandarlo al concurso de la Cámara? Yo creo que había una necesidad fundamental y era ponerme a prueba. Yo creo que era poner eso a prueba, porque ya llevaba un tiempo escribiendo otros textos y estaban guardados, al igual que Odios, y Odios, a pesar de que yo considero que Odios era un ensayo de mi parte para provocar una escritura, yo sentía que necesitaba exponerla frente a otros, y nada mejor que un jurado, ¿cierto? Y sobre todo la competencia de ese gran número de obras que iban al mismo concurso. Y quizá un segundo motivo fue pensar, esto hay que soltarlo. O sea, hay libros que uno contempla, es un poco parecido como a los trabajos académicos de maestría y doctorado, que uno contempla a largo rato, que uno no quiere soltar, que uno lo vuelve a leer, que uno lo reescribe, y finalmente uno se da cuenta que es que no lo quiere soltar, porque los libros cuando uno los suelta se van, ¿cierto? Ya no hay posibilidad de volverlos a reescribir. Puede que sí, pues en unas ediciones posteriores, pero lo que se leyó en esa primera edición se leyó, se fue para el otro. Cuando yo digo ponerme a prueba me refiero a ese otro, que es un lector, que es un jurado, que es una editorial con la cual uno siempre se la juega, y donde ya el hecho de ser evaluado es pasar por un otro diferente y distinto a uno que escribe. Entonces yo creo que fue eso, fue decir, quiero soltar esta obra, quiero sacarla de mi apartamento, de estas 4 paredes, quiero dejar de releerla y de reescribirla, y quiero que otros la contemplen y me digan algo sobre eso. Y me dijeron algo muy bueno. Carlos, tu caso es bastante peculiar por lo que ya mencionamos, pero también porque la mayoría del público te identifica a ti como editor. Juan Carlos con su esposa están al frente del sello Tragaluz acá en Medellín, y no solo has ganado 2 veces este concurso, sino también otros concursos nacionales. Eso hace que sea más urgente preguntártelo.
¿Por qué con esa trayectoria decidiste apostar en el concurso de la Cámara? Es muy simpático porque vine a saber unos 10 o 15 años después que se llamaba TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Entonces yo soy un trastornado compulsivo obsesivo que todo lo que hago lo guardo, lo guardo, lo guardo, lo guardo, lo guardo, y voy llenando cajas, y voy llenando closet, y voy llenando el cuarto útil, y voy llenando, y voy llenando, y no hay nada para atajar eso, pues absolutamente nada. Entonces un día dije, pues empecemos a sacar esas cosas, a ver que ahí debe haber cosas buenas. Hice una edición de algo que encontré y lo envié, estimulado por otro concurso que me había ganado en Europa. Entonces dije, pues si por allá me pararon bolas, ahora vamos a ver si aquí me paran bolas. Y lo mandé y efectivamente gané. Y ya a los 10 años, 15 años, no recuerdo, 15 años, tenía, como tengo tantas cosas guardadas, es que ustedes no se imaginan la vulgaridad, es que es una vulgaridad, de verdad. Yo tengo hasta fotos de los closets llenos de libretas, porque yo también dibujo, entonces dibujo, escribo, y les digo sin mentir, tengo más de 300 libretas dibujadas. Allí Elsa dice que sí, pues claro, Elsa sabe que soy maniático, pues esa es mi manía es mantenerme dibujando y escribiendo. Y lo de la novela fue que reuní unos cuentos, y ya después de tenerlos reunidos se me parecían como que tenían un hilo conductor y podía organizarlos de un orden adecuado. Entonces los organicé de un orden adecuado, le quité los nombres a cada uno de los cuentos y puse solamente el mismo nombre para que fuera continuo, y lo mandé como novela. Y dije, es una novela constituida de 32 cuentos, creo. Entonces ahí quedó, y lo, pues toreé esa alternativa, pues. Entonces también siempre he sido como creador, entonces me gusta es como molestar, como a ver si se puede esto. Sandra, yo no sé si esta pregunta puede aplicarse a tu caso, pero sí sé que en el de David y Juan Carlos, ustedes trabajaron en talleres literarios. Juan Carlos estuvo muchísimo tiempo en el taller que ha tenido en la Biblioteca Pública Piloto Jairo Morales Henao, y tú hiciste el curso de escritura creativa en Nueva York, que es un curso que han asistido muchos autores latinoamericanos. No sé en tu caso si también bueno, no, ya no los vas a contar, pero ¿les parece a ustedes que, o no, permítanme reformularlos, para el trabajo propio, ¿para qué les sirvió a ustedes hacer esos cursos? Yo he notado, viendo a veces las biografías de los participantes, por lo menos de los ganadores y de los finalistas, que en muchos casos ese denominador común está presente, la asistencia a un taller, a un curso de escritura creativa. David. Bueno, el máster en escritura creativa en español de la Universidad de Nueva York me atravesó de principio a fin, porque viví 2 años en esa ciudad, conocí gente, era la primera vez que yo vivía fuera de Colombia, entonces conocí gente, conviví con gente de toda América Latina, con gente del mundo en realidad. Y eso me atravesó la mirada que yo tenía de Medellín, la mirada que yo tenía de Colombia, y por supuesto la mirada que yo tenía de mí mismo. Mi novela, de hecho, el principio de la novela comienza, fue con una tarea que nos puso Antonio Muñoz Molina, que era uno de los profesores del máster, y Antonio nos puso a escribir una carta, yo recuerdo bien, una carta, yo le escribí una carta a una novia que había dejado acá, pero era novia como de mentiras, pues bueno, en fin, como, sí, como, sí, como de copor. Retórica, novia retórica. Y entonces la clase en la que teníamos que presentar las cartas, leímos Cartas a Milena de Kafka, que tiene un registro muy distinto a los otros textos de Kafka, porque ahí Kafka se pone muy sentimental y bueno. Y entonces cuando estábamos hablando de Kafka, yo dije que me había parecido terriblemente sentimental. No, de hecho dije otra expresión que le escuché a Borges una vez, no importa, dije como terriblemente sentimental, y después leyeron mi carta
que no era sentimental, sino directamente Mañé. Y yo dije, pero yo no la leí, la leyó una compañera argentina. Entonces yo dije, nadie se va a dar cuenta. Tranquilo, todo está bien. En la tercera línea aparecía la palabra Medellín casi que en mayúsculas. Entonces, claro, todo el mundo supo que era yo, pero les gustó mucho y yo dije, bueno, puede ser por acá, el noviazgo se acabó, pero pues tengo un proyecto literario y seguí escribiendo y cambió mucho, pues dejó de ser una carta, por supuesto, y se volvió un proyecto en primera persona, sí, que sigue utilizando, o segunda persona, porque usa el vocativo, pero se volvió un proyecto mucho más complejo que una carta, y así fue como empezó, y el máster fue decisivo en muchos sentidos. ¿A ti también te dejó un novio que te haya llevado a escribir? Porque el libro se llama Odios, de modo que... Pues está intrínseco. Para mí el taller de escritores comenzó en el primer semestre de mi pregrado en psicología en la Universidad de Antioquia. O sea, a la par que me matriculé en pregrado, primer semestre, me matriculé en el taller de escritorios que ofrecía la universidad y que lo dirigía Claudio Giraldo. Y eso allí fue todo un rito de transición. O sea, fue una cosa verdaderamente vivencial, porque era la escritura, el atravesamiento casi todavía de la adolescencia, de todos nosotros, una maestra que servía de tutora, ¿cierto?, de mediadora, y esos ensayos de escritura que exigían cierta disciplina, porque había que ir todos los lunes de 4 a 6 y nos reuníamos en un salón muy especial de la universidad, donde había cierto aire espectral, podíamos fumar, cuando eso teníamos la dicha de fumar en los salones. Y entonces tomábamos café dentro de los salones y se creaba esa atmósfera tan especial donde al mismo tiempo no solo leíamos lo que habíamos traído al taller, sino que además allí mismo construíamos, hacíamos unos ejercicios y nos permitíamos decirle al otro dónde acertaba desde la perspectiva de cada uno y dónde considerábamos que podía afinarse. Con los pares, eso es un ejercicio muy importante, porque éramos estudiantes todos de primer semestre. Entonces allí estábamos en un nivel muy similar todos, ¿cierto? Donde no había un escritor allí profesional, pues excepto Claudia Ivonne, que era la mediadora, pero todos estábamos ensayando muchas cosas, la vida, la universidad, el amor, ¿cierto? El compañerismo, y entonces siento que construimos siquiera por 2 o 3 años una burbuja donde la literatura y la escritura nos puso a sobrevivir en la universidad, ¿cierto? Nos permitió construir un nicho allí en medio de las letras, las palabras y la escritura, que es indecible el valor. O sea, hoy en día todavía nos citamos, ¿cierto?, a veces, y nos encontramos y nos reconocemos. Muchos de nosotros, pues de los que allí asistíamos, ya no escriben, pues o lo hacen de otra manera, pero allí despuntamos algunos que no hemos podido soltar ese asunto de la escritura. Carlos, tú eres diseñador gráfico. ¿Por qué un diseñador gráfico acaba interesándose como tú de manera tan viva en escribir cuentos? Porque tuve una escuela muy bonita que fue el periódico El Mundo cuando lo tenía Darío Arizmendi. Y Darío nos estimulaba a que cada uno de los integrantes del equipo de periodismo, yo era el que manejaba pues el departamento de diseño y estaba muy peladito, yo tenía 23 años y ya era el director de diseño. Entonces él nos estimulaba a que fuéramos editores, a todos. Usted no es reportero, usted es editor porque usted tiene que editar su propio texto, usted tiene que editar y decir qué imágenes, y entonces a todos nos creó, a partir de esas trasnochadas tan tremendas y todo, nos creó como ese impulso de ser como editor del propio material de uno, corregirlo, revisarlo y publicarlo rápidamente, porque en el periodismo pues es ahí, ya lo hace y al otro día está y listo, y se perdió. Y el caso mío de los talleres es muy importante la experiencia que tuve, porque a diferencia de ellos que son tan estudiados, yo nunca estudié literatura, lo mío me salía, era a través de la imagen. Entonces yo escribía imágenes, pero no solamente la parte gráfica de la imagen, sino la parte por debajo de la imagen, que la gente no
es capaz de ver en la imagen, ¿cierto? Una imagen es simplemente un acto como visual, pero dentro del acto visual hay cosas que son sentimentales, son afectivas y son mágicas. Entonces yo escribía, era eso que veía en mis propias imágenes y que hacía en mis propias imágenes, y así aprendí a narrar. Entonces eso era un poco tan difícil que se convirtiera en literatura, que los que estaban alrededor mío me decían, ay sí, vos escribís muy bonito, pero dibujás mejor. Entonces quise ensayar y me fui para el taller, porque el taller de la piloto era como en una plaza mercado. Estaba el borracho dormido, estaba la señora desocupada, estaba el profesor, estaba el estudiante de literatura, estaba el que vende mangos, estaba el que decía de hijo de tantas para arriba. Entonces era muy interesante entender que uno cuando escribe, aunque le menten la madre, porque es que había gente que le mencionaba a la madre, o gente que decía, ¿qué es esa porquería? Y se salían. Entonces ese tipo de actos me encantaba por expresivos, porque no pertenecían a lo académico. Después me fui para donde Mario Escobar, y donde Mario Escobar era eso a la N, tanto que unos compañeros le cascaron a Mario y le dijeron, Mario hijo de puta, y ¡pah! Y lo cogieron porque no les paraba bolas a su texto. Mario era muy cargado, Mario Escobar era cargadísimo. Es decir, ponía una tarea, y si al otro día, a la otra clase no le llevaba a uno la tarea, lo sacaba y le decía, te largas ya que vos no servís, ¿cierto? Puede que tenga talento, pero le decía así de frente, te largas ya que vos no servís. Entonces me toreé con Mario, charrísimo. Ya después dije, me voy para donde el monstruo mayor. Y adivinen quién es el monstruo mayor, Jaime Jaramillo Escobar. Jaime Jaramillo Escobar tenía un mito de que era una porquería. Entonces yo dije, me le tengo que meter de frente a ver si esto sí es o no es. Y preciso, me hizo sufrir 2 años, sufrir, quedaba uno como un zapato, salía uno achantado, decía uno, ¿a qué vine yo aquí? Pero él, de muy buena voluntad, le leía a uno las cosas, lo insultaba a uno frente a los demás, con muy buena altura y con muy buena poesía. Entonces, esas 3 mentalidades me dieron, pues, y la de la gente, pues, el borracho, el marihuanero, el artista, el filósofo, todos, me dieron un bagaje como muy interesante, y nada, y uno sigue escribiendo lo mismo al fin y al cabo, pues, uno no cambia, uno sigue diciendo las mismas cosas, ¿cierto? Nada más por curiosidad, ¿ustedes vivieron una experiencia tan extrema como la de Juan Carlos? ¿Fueron sometidos a esos ritos de pasos humillatorios o se desarrolló de otra manera diferente? En NYU había había un taller famoso que es el de Diamela Eltit, la escritora chilena, y ella no era como en ese nivel de vulgaridad, pero era peor, porque su taller era un performance. Ella es muy performática, entonces no solamente estaba a prueba ella sabía que todos querían parecer muy inteligentes. Entonces no solamente se probaba el escritor que proponía su obra, sino que todos los que íbamos a hacer las devoluciones, a decir cómo nos había parecido la obra, sufríamos porque nuestra evolución fuera la más inteligente y la más ingeniosa. Y uno en eso termina volviéndose cediendo al performance, y uno sin darse cuenta se vuelve como una especie de parte del performance y termina diciendo cosas atroces. Pues yo recuerdo haber dicho un par de cosas que después me le acerqué a la compañera y le dije no me le acerqué, le mandé un correo electrónico, pero le dije porque era muy malo el texto igual. Horribles en los talleres, horribles. Sí, pero Diamela Eltit es como una bruja, yo la adoro, y ella manipulaba, no manipulaba, pero había una mística en ese taller, y uno terminaba siendo parte del performance. Sandra, tú eres psicóloga, supongo que habrás visto algo de la miseria humana en ese taller. No, y además el psicoanálisis tiene un término, tiene una noción para hablar de cuando uno vivencia esa especie de displacer, ¿cierto? Y se le envidia eso, se llama goce.
para el psicoanálisis el goce es evitar el displacer. Y yo no soy capaz. O sea, yo nunca me lo hubiera medido al displacer de esa manera. Yo no lo hubiera soportado. El espacio en el que yo estaba era pues con Claudio Ibor y con los compañeros de la Universidad de Antioquia, era un espacio absolutamente ameno, pues constructivo, muy sincero. Pues de hecho yo ahorita estoy en un grupo de escritoras, Elsa está aquí, hace parte de ese grupo, y creo que ahí lo que decimos es muy constructivo y todo el tiempo nos estamos formando, ¿cierto?, en asuntos básicos, pero también en ciertos momentos donde es necesario señalarle al otro que allí cojea, por ejemplo, la narración. Y sin embargo yo no creo que nunca haya que decirlo en términos despóticos, pues sí, yo no podría, porque yo no creo en eso. Yo soy profesora pues universitaria y yo no podría, pues soy psicóloga, ¿cierto? Y yo no sometería a nadie a eso, entonces mucho menos me sometería. Siquiera no conoció a Jaime Jaramillo. No, yo sí lo conocí, pero yo, pues y algunos que tuvieron esos talleres, pues justamente por eso no iba, me era insoportable. Yo no quiero eso, a mí no me gusta sufrir. A mí siempre me ha gustado preguntarle a los autores por qué razón escogieron el título. Aquí este concurso tiene una anécdota bien curiosa. Cuando Hilmer Mesa ganó con su libro La Cuadra, el libro se presentó como La Cuadra Times y así salió publicado en la edición que ganó en la Cámara. Pero resulta que eso no era el título. Uno de los requisitos para presentar el libro era que había que presentarlo en tipografía Times New Roman. Se le fue. Entonces, él la tenía en Arial y la pasó a Times. Entonces, simplemente le puso La Cuadra Times para indicar ese cambio tipográfico. Bueno, si llegó, se leyó entre los jurados Y No lo así se hizo fue. él. y no lo hizo él, sino lo hizo La novia. la exnovia en este momento. Ah, bueno. No estoy enterado de eso. La literatura siempre es muy triste. Pero en el caso particular de ustedes tres, ¿por qué, por ejemplo, tu colección de tragedias y una mujer? ¿Por qué Odios? O uno de tus títulos que me parece muy significativo, que es Patios Enrejados. Muy bello. A mí el título me costó muchísimo trabajo, mucho. Tuve varios títulos, uno más malo que el anterior y incluso hay uno que yo que yo conté con Hilmer cuando Hilmer lanzó mi novela hace 3 años acá mismo en la fiesta del libro. Yo un día estaba montando bicicleta y pensando en el título de la novela y yo pensaba, ¿qué título le pongo? ¿Qué título le pongo? Es como la novela se trata de la relación de un profesor con un estudiante, se me ocurrió, probablemente por el cansancio y la deshidratación, que el título era La estudiante de peluche. y cuando lo concebí yo dije, pero ¿cómo no había dado con esto tan bueno antes? Total, que guardé la bicicleta, subí, abrí el computador, cambié el nombre del archivo, yo dije, listo, esto está ya, por fin y después caí en cuenta de que era una barbaridad, por supuesto. La chica de peluche. No, la estudiante de peluche. Bueno, varias personas me hicieron caer en cuenta del exabrupto y yo al principio no entendía y pero ya después me di cuenta que sí era como demasiado. Y entonces ya empecé a preguntarme de qué se trata esta novela, qué es lo que yo estoy contando acá. Y así como con ese método dije, esto es una colección pues no así con esas palabras, yo dije, esto es un montón como de desventuras que alguien le está contando a una mujer que además es medio imaginaria. Es una colección de tragedias y una mujer. Y por eso llegué afortunadamente a ese título. Afortunadamente. Sí. Bueno, todos los títulos de los libros de Sandra tienen una sola palabra. Odios, que es el que ganó en la Cámara, luego está Ellos, que publicó EAFIT, y hoy estabas presentando un libro que también tiene una sola palabra. ¿Por qué?
No sé. No, Odios me lo dictó el personaje de la primera historia de Odios, que se llama Regresando. Ese es el primer cuento de Odios. Y cuando ese personaje se sentó a contarme esa historia, me dijo, ¿quiere que te cuente mis odios? Y eso me pareció abrumador. Pues yo siempre digo, es una escena, es una frase, es un gesto, lo que hace que uno diga, "Ay, tengo que contar esto, ¿cierto? Esto hay que escribirlo". Pero ese personaje además me dio el título. Y me fui luego a los otros relatos que estaba construyendo para formar ese libro y me di cuenta que tenían toda una continuidad frente a esa palabra. Todos tenían que ver con un momento original muy traumático para esos sujetos de esos cuentos. Algunos hacían una cosa tranquila, como con ese episodio odioso o traumático. Otros no lograban superarlo, pues digamos que los ahogaba, era superior a ellos, pero al fin y al cabo son odios, ¿cierto? Y en el fondo creo que todos tenemos unos episodios odiosos que nos han marcado, un trauma. No siempre el trauma es negativo, pues la mayoría de las veces puede ser positivo, pero casi todos tenemos unos acontecimientos que nos son odiosos. Y estos personajes aquí en este libro dan cuenta de eso. Entonces me parecía que odio lo encerraba muy bien y es una palabra que para mí no era odiosa, no era fea, me parecía bonita, odios, muy humana, me parecía humana, cargada como de piel y de palabras y de deseos de contarse. Novillo suelto y patios enrejados. Sí, Novillo Suelto. Yo soy de un pueblo de aquí del suroeste, de Andes. Y Novillo Suelto era porque la gente gritaba, ¡Novillo Suelto! Y entonces todo el mundo se tenía que meter en la casa porque si no el novillo también se metía. Era porque llevaban los novillos al matadero y siempre se soltaban los monos, los más cachones y los monos. Siempre se soltaban a embestir a la gente y tal. Entonces, en Andes. Los monos son los novillos amarillitos, pues. Bueno, entonces novillo suelto por eso, porque vengo de ahí y tal. Bueno, y el otro que se llama patios enrejados es porque como la infancia la viví tan libre en un pueblo donde las puertas eran abiertas y uno dormía hasta casi con la puerta abierta, cuando ya nos trajeron a Medellín, nos metieron en unas casas donde los patios tenían rejas y yo no podía entender por qué si me asoleaba me quedaba el sol pues yo no entendía porque en ese tiempo todavía no tenía rejas afuera, eran las rejas horizontales para que no se metieran los ladrones. Y ya en los años 70, 80 empezaron a poner todas esas porquerías de rejas y Medellín se volvió un asco de rejas. Y Bogotá y Buenos Aires y todo Sudamérica se volvió una grosería de rejas. Entonces, pero las rejas de las que yo hablo es las del patio cuando yo me tiraba a solear y veía ahí esas rejitas ahí que yo no entendía por qué no eran libres, pues uno porque no era libre como en un pueblo. Era eso. Al comienzo de la charla yo dije que la Medellín que ustedes cuentan casi que se puede ubicar geográficamente. Uno diría, estos personajes se mueven en ciertos barrios, pertenecen a determinada clase social y eso. ¿Qué los llevó a ocuparse, digamos, en el caso de Juan Carlos? Para poner un ejemplo, ya ustedes dos contarán cómo es en cada uno de sus libros. Uno diría, esos patios enrejados son los patios de ciertos barrios populares de Medellín. Yo una vez en otra charla que tuve con Juan Carlos le decía que Víctor Gaviria tiene un libro que se llama El peladito que no duró nada y que es el libro como que abre dentro de la literatura colombiana el tema de la sicaresca. Bueno, los libros de Juan Carlos son sobre los peladitos que sí duraron, es decir, a los que no mataron y que tuvieron que buscarse una vida, inventarse una vida, construirse algo a pesar del mundo precario en que vivían. David, el mundo de tus personajes es clase media, educada, paisas, de raza blanca,
que creen en la educación. ¿Qué te interesaba en ese mundo? Bueno, primero narré la Medellín que conozco, y un poco también la que desconozco, y eso fue intencional. Es decir, yo cuando estaba escribiendo la novela no podía, yo creía que no se podía escribir sobre Medellín sin pensar en la violencia del narcotráfico, y creo que Medellín lleva eso como en su, pues que esta ciudad es una ciudad violenta y eso pues no lo podemos negar, en fin. Pero entonces yo estaba pensando, ¿y cómo hago para contar esa violencia que por ejemplo a mí no me tocó, que me pasó de lado afortunadamente? ¿Y cómo hago para tocarla? Porque no puedo dejar de tocar, no quiero dejar de tocarla. Y yo conozco muy bien el medio universitario, la academia, pues la conozco muy bien, he pasado toda mi vida en la universidad, como estudiante, como profesor. Y se me ocurrió entonces que podía hacer algo, no original, pero algo que me gustó, que me pareció llamativo, y era confrontar dos arquetipos de esas dos ciudades, o de esas dos Medellines, pues, el profesor y el sicario. El profesor es un arquetipo en la medida en que no se puede hablar de, es decir, todos hemos tenido como el profesor y pensamos como en el maestro, pero yo estoy pensando en un profesor un poco distinto en la novela, en relación con el profesor que se mete con las estudiantes, que en el mundo latinoamericano parece que es algo muy común, en el mundo anglosajón eso no es tan común. Y lo que termina haciendo es un profesor que se enreda con una estudiante, que se acuesta con ella, y él no sabe que el novio de la estudiante pues trabaja en el narcotráfico. Entonces lo amenazan y se tiene que ir. En últimas, lo que yo estoy haciendo es confrontando dos niveles de la ciudad que de otro modo no se habrían podido encontrar: el narco o el sicario con el profesor de filosofía. Y esa batalla, digamos, no esa batalla, es hiperbólico decir que es batalla, pero esa confrontación, anticipadamente uno podría decir quién sale ganando ahí. Gana el profesor, además. Pero no hay nada más inofensivo que un profesor de filosofía. Pues, y enfrentado a un sicario, es previsible. Pero lo que yo hice fue lo contrario. Yo quería que el profesor, que además es un personaje muy cínico, que tiene una mirada muy sarcástica de Medellín, de Colombia, bueno, es un personaje como más o menos singular, pero que él fuera el que ganara, que le ganara el sicario. Y él gana finalmente. No gana en el sentido pues que se enfrentan en un ring y se ponen a pelear, pero él gana. Y eso fue lo que yo quise contar un poco, como la Medellín que no conozco y que conozco por libros que he leído, por supuesto, y en fin, y la Medellín que sí conozco, e intentar integrarlas en la ficción y cómo conseguirlo. Y pensé en esos dos arquetipos y cómo esos dos arquetipos podían enfrentarse. Y eso fue lo que hice. Poniendo como excusa el amor, que es un tema tan viejo en la literatura. Sandra, uno de tus cuentos se titula Avenida Oriental 3 PM y creo que en ese título tan escueto ya se define todo el mundo o el mundo social que tú quieres reflejar en tus cuentos. ¿Qué te interesa en ese mundo? En realidad son como tres mundos, ¿cierto? Esos cuentos están escritos como en tres espacios: en Medellín, en Bello y en Yarumal, que es un municipio. Y en esos pues tuve diferentes roles. Por ejemplo, en Yarumal yo era la psicóloga del pueblo, pues de la Secretaría de Salud, y tenía un infinito acceso a ciertos espacios muy particulares. Entonces lo que quería mostrar un poco era cómo se movían esos personajes en esas calles, en esos espacios, cómo dialogaban, cuáles eran sus problemáticas, sin que uno pues se sienta a escribir pensando que va a hacer eso, ¿cierto? Aparece de la nada la imagen que requiere que se cuente la historia, pero las atmósferas son muy cautivantes. O sea, la ciudad de Medellín es rica en variedades, pues, y por ejemplo ese cuento de, ¿cómo se llama? Que te lo sabes, el título, Avenida Oriental.
detenerse, simplemente es poner cuidado en un semáforo y eso sucede, ¿cierto? En Yarumal, una imagen cotidiana de cómo llega una ambulancia con una niña que se le trastoca la vida porque se encontró con una mina, un asunto de todos los días. Era un poco mostrar, el interés de mostrar ese asunto de todos los días, esas dificultades con las que se topaban estos protagonistas de estos relatos, que parecía tan cotidiano para ellos, una cosa del diario vivir en el hospital de Yarumal, eso se veía a diario, ¿cierto? Pero para uno que está mirando y para los que no están allí en esos contextos tan inmediatos, sorprenden, pues incluso uno está en Medellín y no todos vemos a la chica que vende bombón, ¿cierto? Y un taxista le propone algo extraño, ¿cierto? Pasa a diario, pues a las 2 de la tarde pasa en cualquier calle de Medellín, pues no siempre estamos ahí para tomar nota de ello. Mi intención era acoger esos instantes y no dejarlos pasar y recoger un poco la esencia de esas escenas que dictan tanto la geografía y las situaciones casi que sociopolíticas, por lo menos de esos 3 espacios, Medellín, Bello, Yarumal. Bueno, yo crecí en Bello y entonces sí viví situaciones muy difíciles, sociales sobre todo, crecer en un ambiente donde los compañeros del colegio los matan ahí al lado, ¿cierto? Donde la escuela que queda en la esquina es cerrada y se convierte en un, qué sé yo, en un recogimiento militar, ¿cierto? Donde ya las niñas no pueden volver a clase porque se convierte en una cárcel. Y que todos curiosemos en los alrededores a ver cómo se ve esa escuela transformada en una estancia militar. Esos son asuntos que transforman un barrio, que transforman toda una sociedad ahí alrededor y de los cuales nadie se entera. Yo he buscado, hay un cuento en Odios donde yo narro lo que pasa en esa escuela de niñas en Niquía, Bello, y es extraño cómo eso no repercute en la historia, ¿cierto? Uno va y lo busca en los periódicos y eso no hace mella. Yo digo, ¿qué fue lo que pasó aquí que yo vi? Me lo inventé, ¿cierto? Pues yo lo viví porque la escuela quedaba a 2 cuadras, pero ¿quién lo vio? Parece que nadie. Entonces allí es donde yo digo, a veces la escritura, la literatura es la que retrata fielmente la realidad. El periodismo obviamente también lo hace, pero no sé a veces qué se escapa, que el escritor a veces logra acoger, porque se supone que es ilusión, que es inventado, que es imaginario. Yo a veces he creído que me inventé esas historias, que no sucedieron y cada uno de esos hechos es muy real. Juan Carlos, en el momento en que empezaste a escribir en los años anteriores, al 98, esos cuentos, ¿eras consciente de que estabas mirando esos barrios populares de una manera totalmente distinta? Porque claro, ahí hay unos pillos y hay algunos personajes que están como en una frontera muy ambigua, pero sin embargo tú te ocupas de otras cosas, no te ocupas del matón del barrio, sino de otros personajes. ¿Advertías que ibas por un camino diferente al que iban otros narradores antioqueños? Sí, porque yo nunca conviví ni con el narcotráfico, ni con los combos, nunca, mejor dicho, he tenido la gran suerte de que jamás en la vida he tenido un acto, ni en mi familia, que tenga que ver con ese asunto. Entonces, siempre pensaba que en Medellín éramos más los que pasaban como yo, que era más bien una excentricidad que le pasara algo como los narcotraficantes. Entonces narré más bien desde unos pelados y una gente normal, común y corriente en un barrio que, como en mi caso, eran de clase media, en tobogán para abajo y con un papá fracasado. Y entonces ya está muerto, yo ya perdoné eso porque es que eso incide en la personalidad de uno. Entonces llega el momento donde uno ve que ya no puede ni siquiera estudiar, entonces uno tiene que defenderse como sea, pero no con narcotráfico, ni con robar, ni con hacer combos, sino con dibujar, con escribir, con ser profesor, con hacer todas las cosas que uno puede hacer como de bienestar para uno mismo y para los demás. Entonces yo escribía era cómo todos los pelados con los que yo compartí, ahí no mataron a ninguno, ahí todos simplemente cogíamos piedras y le tirábamos las piedras al exhibicionista que se metía en el rastrojo.
Eso era lo peor que pasaba en ese barrio, que era en Belén, en Rosales. Y era que había un exhibicionista que se metía siempre en un matorral a mostrarle el pipí pues, a las peladas. Entonces nosotros a tirarle piedra, era lo máximo que hacía. O poníamos una tirita para que la gente se tropezara, o le poníamos sal a la vecina para que perdiera jugando parqués. Bobadas, bobadas. Esa era la maldad de nosotros. Entonces, como ya venía la bomba del narcotráfico y el Medellín oscuro, yo todavía puedo seguir escribiendo del Medellín iluminado, porque es que a mí me parece que es una tontería, que es un prejuicio y que es una cosa que sí pasó, claro que sí. A mí no me pasó, pero sí pasó y en Medellín pasó y al lado mío pasó, pero yo no lo he sufrido, les digo honestamente, no lo he sufrido. Así como la pandemia, yo no he sufrido la pandemia un solo segundo. Les puedo jurar que yo soy el hombre más feliz porque empezó una pandemia, si me lo pueden creer. ¿Por qué? No soy falto de humanidad, sino que simplemente me dio el tiempo por fin para tener un reposo, para tener 5 minutos más de tiempo en la familia, para estar tranquilo y no levantarme de afán. Dejé todos los afanes. Y toda la empresa está trabajando en la empresa. Yo fui el único que me quedé trabajando en la casa tranquilo, sin zapatos, descalzo, porque añoraba toda mi vida hacer eso. Entonces, un hombre feliz. O sea, suena raro que la pandemia... Es lo mismo la violencia. Yo sufrí la violencia. Yo vi cuando explotó la bomba en el Tesoro. Yo pasaba por las calles a las 10 de la noche en una moto temblando y veía unos carros y me tocó una balacera impresionante que la vi de frente, cómo explotaron una casa y la vi de frente y eran bombas de colores. La gente no me puede creer, pero eran de colores. Pablo Escobar, no sé qué era lo que hacía, pero explotaba las casas con bombas de colores, azules, verdes. Yo vi eso, yo no puedo decir mentiras. Entonces para mí era fantástico por ser ilustrador. Pero a mí no me cayó esa bomba, le cayó al que le correspondía. Pues entonces yo por eso escribo así, muy ingenuo, sí. Yo soy muy ingenuo, claro que sí. Todavía el que se me hace al lado, siempre sé a qué huele, ¿cierto? Entonces sé quién es malito y quién no con la mirada y con otras cosas y otras actitudes. Pero soy muy ingenuo y eso es lo que me da como cierta como tranquilidad de escribir y decir bobadas bien bueno y decir cosas que son muy humanas y muy tranquilas, pues. Una pregunta específica para cada uno para ir ya cerrando. Los cuentos de Sandra son mínimos, son cuentos de página, página y media, muy contenidos, una prosa como pelada hasta el hueso. Esa forma mínima no es el mini cuento, pero es un cuento muy corto. ¿Por qué te atrae tanto en ese y en tu siguiente libro? Entiendo que este que acabas de lanzar va por una búsqueda diferente. Este último libro, ¿se está escuchando? Sí. Este último libro que estoy lanzando es absolutamente diferente en esa medida porque hay un ejercicio de narración mucho más largo. Pero a mí me atrae mucho la escritura breve y tiene que ver con que empiezo un cuento y me gustaría terminarlo ahorita, ¿cierto? Yo puedo escribir un cuento mientras me están trayendo el almuerzo. Yo lo acabo, pues es decir, yo digo, ya está. Yo puedo reescribirlo 3 veces más, pero necesité 1,5 páginas o 2 páginas para decirlo. Porque creo que esa voz es suficiente, ese alcance suficientemente dilatado, ha dicho lo que yo necesitaba. Por eso quizá escribir una novela es un ejercicio que para mí ha sido muy complicado. Yo acabo de terminar una novela y eso ha sido, pues, o sea, techado de dificultades, ¿cierto? Lo que tuve que hacer fue escribirlo así, de episodio en episodio muy corto, ¿cierto? Y luego ir alargando hasta que se formara la historia completa, porque para mí es complicado no decir de una vez lo que yo necesito decir en esa historia. Creo que hay una fascinación en empezar y contar de una vez desde dónde hasta dónde, ¿cierto? Y porque en esa no es que pretenda hacer abreviación, sino que en aquella cortedad hay algo como de apresamiento de lo esencial que se quiere decir.
como si lograra apresar aquello que quiero decir en tan corto espacio, que me parece que en últimas a veces no resulta tan corto, ¿cierto? David, por contraste con lo que está diciendo Sandra, el personaje de tu novela es de una locuacidad casi abrumadora, pero con una característica, que todo el tiempo está lanzando ideas. Eh, Mucho de lo que hay en la narración es ensayístico. Piensa sobre esto, piensa sobre la cuestión, lo que tú decías, sobre Colombia, sobre el carácter de los paisas, sobre el servicio militar que el personaje presta. Esas novelas de ideas en la narrativa colombiana no son tan frecuentes. ¿A ti te han servido para explorar qué terrenos? Bueno, lo primero es que yo como lector de literatura, como estudiante de literatura y profesor, en fin, de literatura, no me interesa la literatura que se agota en una historia. Es decir, si me pueden contar la historia, que me la cuenten, no me la leo. Me interesa la literatura que explora ideas, me interesa la literatura como mecanismo intelectual para entender el mundo, para mirarlo de otra manera. Entonces por eso me interesa la literatura fragmentaria, la literatura en la que se atraviesan ideas, en la literatura que no se agota como en una historia, en la literatura que no sigue una línea cronológica, por ejemplo. Me cuesta mucho trabajo escribir una historia que empiece en A y termine en Z, por decirlo de cualquier manera. No soy capaz porque no siento que esté escribiendo. Cuando escribo me interesa el pensamiento. Yo estudié filosofía, entonces lo que escribo también está muy atravesado por lo que pienso. Y en esta novela, en parte también fue como una novela introspectiva, es decir, los materiales hacen parte como de mis reflexiones diarias, pero por supuesto transformados para la voz de este personaje, que es una voz muy particular. Y también en últimas hay como acumulación de todo lo que he leído desde que empecé a estudiar filosofía, desde que estaba en el colegio, y de todo lo que he estudiado. Intenté traducirlo como al lenguaje de este narrador y ponerlo en el contexto de una novela. Eso fue lo que quise hacer. Lo que dices es muy cierto. La literatura colombiana no es frecuentemente no es rica como en literatura que reflexiona, sino que es por el contrario muy rica en literatura que cuenta historias. No es que una sea mejor que la otra, por supuesto, son cosas completamente distintas. Yo me siento más satisfecho con la literatura que consigue como reflexionar. Y se puede reflexionar a partir de una historia, pero también puede ser que una anécdota se agote en la anécdota. Y eso es, digamos, lo que yo siempre intento evitar cuando escribo. Intento como mostrar el relieve y que el relieve oculte la idea, la reflexión, en fin. Entonces, es autoficción la novela, en parte porque la novela es una exploración de mí mismo, es una mirada de mí mismo. No es fácil mirarse a sí mismo, pero lo hice. No sé si me ha servido como para aliviarme en algo, pero funcionó, pues me gané el premio, quiero decir. Juan Carlos, ya para cerrar, en uno de tus cuentos traes a una referencia que me imagino que para la mayoría del público no es familiar hoy en día, que son las historias de Arandú. Arandú es un personaje tira cómica que hizo un cubano y que tenía una peculiaridad de utilizar un lenguaje muy particular que tú intentas reproducir en el cuento. ¿Puedes hacernos una recreación de cómo era ese lenguaje de Arandú? Por aquí. Arandú era el príncipe de la selva y era un plagio de Tarzán convertido en un indígena forrado en cuero de leopardo, y conquistaba a las indígenas malas brujas a partir de las flechas, y tiraba flechas y todo. Entonces, por aquí, vamos a ver. No, el lenguaje de Arandú era una cosa impresionante. Aquí está, por ejemplo, es así. Esha chimpoe macongo, o malenco,
sí, malenko. O ripo malenko, asne kachara, y doer. Oh, gran mal, entonces yo pongo la traducción. Oh, gran malenko, no eres un hombre atento, ¿cierto? Entonces, ese era el lenguaje. Entonces, sí, sí. y así eran unas revisticas pequeñitas, baratas, en papel de periódico, con tinta café. Yo tengo una colección tremenda de Arandú, pues, de todas esas, hasta de cosas aterradoras que salían sangre, pero sepia, era de color sepia. Y Arandú era especialísimo, especialísimo, porque siempre hablaban los indígenas con ese lenguaje que parecía como ruso, con alemán, tenía mucha K y mucha Z y mucha W, y abajito con un asterisco ponían la traducción. Oh, príncipe malenco, aquí te espera tu adorada negra. Y entonces uno veía eso y eso era simpaticísimo. Por ahí tengo muchas revistas de Arandú y toda una colección de revistas populares impresionante, que pues como he sido tan gomoso con la imagen, desde pequeño yo me iba para el parque de Belén, y allá en el parque de Belén pues, por 20 centavos, por 40 centavos, uno alquilaba una revista a un señor y uno la leía ahí y terminaba y seguía con otra, y Tarzán y bueno, todas las que ustedes quieran. Eso era simpaticísimo. Lástima que ya no se hace eso, pero yo ahí lo narro en un cuento muy interesante que se llama Fieras de Tinta. Narro eso. Bueno, creo que pudiéramos seguir conversando, pero las charlas tienen que acabar. Gracias, David, gracias, Sandra, gracias, Juan Carlos, y sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado en esta conversación con 3 de los premios de la Cámara de Comercio de Medellín. Gracias.